me quieres preguntar? Hola, hoy estamos aquí con mi amiga Bicha, Karen, como quieras llamar. Es que no sé por qué luego es como, yo soy Navi. Y no me gusta ser Navi. Navi, ok. Pero bueno. Bueno, estuvo aquí con nosotros durante, en León 3 semanas. Más o menos 3 semanas. Unos cuantos días en París. Y bueno, ya por su cuenta se fue a Roma. Una semana. Bueno, Bicha, perdón, Karen. Está bien. Bueno, esta amiga la conozco desde hace muchos años, por eso yo tengo derecho. Ustedes no, pero ella sí. Yay. ¿Qué te gustó de tu estancia en Europa, digamos, general? En general, ay, hijo, la comida es excelente aquí en Europa, es increíble la cantidad de cosas que puedes comer. Bueno, me tocó muy lindo clima. Yo sé que a veces puede ser mucho frío después, pero ahorita me tocó muy lindo clima, entonces me gustó mucho eso. Estaba como muy soleado el asunto. Muy sí, verde. porque se supone, a mí que yo sepa, por experiencia, el año pasado me tocó, ya es octubre, finalmente me tocó rojo. Y felizmente a ella le tocó el sol y todavía verde. Y verde y así sin tanto aire, eso me encantó. No sé, principalmente la comida. Muy bien. Increíble. ¿Es diferente a la comida mexicana? Sí, muchas cosas. Es más dulce la comida aquí, el pan es riquísimo, el pan es otro nivel en Francia. En México es muy azucarado y así, pero muy tradicional, y aquí es como más alta cocina, no sé cómo decirlo. Ya, ok, es más como elaborado. Ajá. Entonces se vuelve más rico, y simplemente el baguette, que es un vil pedazo de pan así blanco, por así decirlo. Sí. Sabe diferente, se sabe más rico, más esponjosito, no sé, otra cosa. Sí, de hecho se me olvidó decirte, ¿sabías que existe la carrera de repostería? No sabía. Como carrera, carrera, así como yo voy a hacer le dicen boulanger o pâtissier, pero es rico. Enfocado al pan y postres. Qué rico, yo quiero hacer eso. Aquí, de verdad, existe la carrera de, ya generalmente son los chefs, ¿no? La carrera de chef o gastronomía, pero también está la carrera de panadero o de postres de, aquí le dicen gato, que es pastel. Gateau. ¿Y qué fue lo más bizarro, como extraño, que viste así, que digas, pues en México, por ejemplo, no podría hacer esto o no ves tanto esto? Pero, pues, lo extraño para mí es la gente. La gente, ok. Son muy serios aquí. Sí, la verdad sí. O será que tú y yo tenemos mucha azúcar, cualquiera de las dos, pero la gente aquí es como muy de, sí, se reúne con los amigos y platica, pero es como, platicamos así, tranquilo y todo, pues tú y yo estamos acostumbrados a que vas a las comidas familiares mexicanas, y es la gente, el ruido, la música. La música, sobre todo la música. Exacto, siempre hay música en las reuniones, y aquí es como, no, sin música, estamos hablando, no necesitamos música. Pero igual si ponen música, pero es súper muy bajito. Falta como el ruido, de sentir el ruido y la gente, te hablan así. ¿Qué me dijiste? Ok. Pues, sí, generalmente la mayoría de las reuniones o la gente que más o menos conoces, sí se reúnen y hablan así como bajito de, ¿cómo has estado? Bla, bla, bla. Bueno, normal, ¿no? Te tomas un vaso y platicas, pero no es como, ¿cómo has estado? No es tan eufórico, no es tan efusivo, pero sí es un poco más tranquilo. Ya con los chavos ya es otro rollo, pero, no sé, reuniones familiares o adultos para adultos, sí es más tranquilo en el asunto. Pero es que son como muy tranquilos, ni siquiera mis papás son así. No, bueno, es que sí, la cultura sí es diferente. Tranquilidad, como que es de, no vayamos a molestar a los vecinos, no vayamos a... Tranquilo todo el asunto para nada más nuestra reunión sin molestar a los demás. Y en México es como, acá tiene mi pachanga y me vale, con permiso voy a hacer esto. Ok. Sí. Es de la diferencia de, por ejemplo, las reuniones o la gente en general, de los franceses y los italianos. Así que digas, Pues yo solo estuve una semana en Italia. Ajá. Pero a mí lo que me tocó la diferencia es que siento que los italianos son más cálidos, son más de que, eres extranjero, platícame de mí, de ti, ¿qué haces?
¿qué hiciste? ¿Qué haces aquí? ¿De dónde vienes? O sea, son como muy abiertos. Ok. Les encanta platicar y andan ahí. Y es toda la onomatopeya de platicarte de su... O sea, es de que los conoces y a los 5 minutos ya te están platicando toda su vida y por qué. Ok. Y aquí me tocó que son más como que, sí, hola. Y como que es poco a poco que vas avanzando con ellos. Y en cambio te digo, los italianos es como, sí, hola, mucho gusto, entonces eres extranjera, qué bueno, ¿de dónde vienes? Mira, porque yo fui a México una vez, pero entonces no sé qué, no sé qué. Ok. Es como, se siente la diferencia, son muy, muy abiertos en ese sentido. O será que la zona que yo fui fue muy turística, pero... Igual yo creo que depende, porque por ejemplo ella fue un campamento más o menos de... Pues, un campamento de chavos. Entonces obviamente es como más juvenil el asunto. Pero también me tocaron personas grandes dentro del campamento. E incluso el lugar donde iba a comer, que no era tan turístico el asunto, los que trabajaban ahí te preguntan que si te gusta la ciudad, como que si ya has visitado eso, hasta te dan tips de, oye, tal parque deberías de ir, no hay tanto turista y funciona más y así, o sea, es como más, para conocer Roma tienes que... más amable y más abierto el rollo, o sea, que aquí no que la gente sea grosera, pero como que la gente es muy fría de repente, no sé si es su carácter, pero es como de, oye, te ven medio perdida y medio, sí, ¿qué es esto? Y ya. Sí, yo lo siento así, más porque no hablo el idioma. Sí, eso es lo que te iba a decir, porque a mí, personalmente, mi experiencia fue al revés, fue de los italianos, es como, ¿qué? No te entiendo, y es como, whatever. No, literal, fue así como... entonces, como, ¿te gusta Italia? Sí, la verdad, sí, a mí me gustó Italia y todo eso, pero ¿y qué es la gente? Y yo, los italianos. A mí fue al revés. Pero sí, como, exacto, ella fue al revés, entonces depende mucho de, por ejemplo, ella habla un poco italiano, yo no hablaba nada de italiano, yo hablo francés, ella no habla nada de francés. Como que se invierten los papeles. A lo mejor es eso, que sientes como que el cambio de que la gente, sí habla mi idioma, puedo platicar con ella. O no sé, pero sí te digo, yo lo sentí así que son como, sí, claro, pásale, siéntate, turista. Así. Bueno, igual los es como, es turi. Mira. Ok. Pues así es. ¿Cómo viste? Bueno, ella conoció un súper aquí, entonces más o menos, ¿cómo ves los precios? No de la ropa, porque aquí la ropa, olvídalo, es carísimo. ¿Cómo ves? No, es que sí, o sea, comparado... Mis botas. ¿Cómo ves más o menos la comida, la calidad de la comida que venden y el precio? ¿Cómo lo ves? ¿De aquí a comparación de México? Bueno, general, o sea, sí, por ejemplo, ¿ya viste el mercado? Que aquí los mercados son nice. Sí, son bien fancy. Se me hace bien, o sea, decente el asunto. Aunque no compré muchas cosas lo básico. Pero por ejemplo, compramos cereal que costaba €1.50, algo así. Es razonable. Se me hace decente porque en México también no hay esos precios, o sea, y depende también de, claro, mientras cojas un cereal más raro, más caro te sale el asunto, es lo mismo, o sea, como sí, que el barato del nuestro era de €1, el chiquito. Y luego no voy a decir marcas, pero uno de chocolate salía como a €3 casi. Sale €3 casi, ¿verdad? Sí. 3 y cacho, 3.50 creo. O sea, pero, o sea, te digo, en México es igual, si compras uno de esos de, sí, que traigo un montito, el chocolate también es más caro. Y también, lo que sí se me hace chistoso aquí es que los cereales, como se ve que no compran mucho cereal, porque el cereal no trae como promoción o lo que sea, y en México juguetitos, siempre hay promoción en los cereales. Sí. Sí, eso sí, porque aquí sí hay como cereal para niños, digamos, pero no trae... Ya no tanto, los juguetitos que luego aunque sea lo más chafa de México de plástico, pero hay juguetitos. Y recompensas y cosas así de, si lo compras te da boletos al cine o te da esto y aquello y aquí es como... No, aquí es... Más bien como no lo usan el cereal o no se lo dan tanto a los niños. No, pues es que aquí ya sabes que es el pan, más que nada, es pan. O sea, eso sí, también son como muy sanos aquí. Es como de, si no como azúcar, no como esto, no como aquello, pero... Como bien, pero a la vez no sé, se me hace raro. Yo creo en una cultura que es como, sí, come azúcar, come esto, come aquello. Pues es que, o sea, ya viste más o menos cómo es la comida y es comer bien. Sí. Pero no hay agua de sabor, no toman refresco, bueno, la mayoría. Entonces, como no hay agua de sabor, no tiene azúcar. No hay refresco, no hay azúcar. ¿Qué hago para el Es raro también que los veas comiendo papas. Así sabritas. Saladitas y eso. Exacto. Y eso sí, me sorprende mucho que ves a gente muy, muy grande haciendo ejercicio todo el tiempo. O sea, que no es común ver a personas ya de
60, 70 años corriendo y andando en bici y escalando la montaña y haciendo otras cosas. No es, bueno, para mí no es normal. No, a ver un viejito y dices, wow, No, la señora, el no señor. estás muy acostumbrado a verlo y aquí hay un montón, aquí es como todo el mundo, sí, ejercicio, vamos a subir la montaña, yay. Entonces es como, ok. Y uno dejando el pulmón en el camino. No, bueno, tú visitaste, por ejemplo, París, León y Marsella. ¿Viste la diferencia más o menos de la gente y los estilos? Sí. París es una ciudad como tiene tanta gente, bueno, la impresión que me da es que como es tanta gente, tienen mucha prisa por hacer las cosas, como que están muy, muy metidos en el, vivir, trabajar, comer, regresar, vivir, trabajar, comer, dormir, bla, 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 o sea, como todo el circuito ya de hacerlo como en modo automático. Ok. Aquí, por ejemplo, León se me hace que es muy juvenil. Ajá. Tengo la impresión de que hay mucho joven, mucha escuela, chavo. mucha universidad, mucho chavo de intercambio, o sea, es como muy cosmopolita el asunto. Entonces ves chavos en todos lados, hay muchísimo joven y muchísimo chavo diferentes, niños, chavos, o sea, diferentes colores, diferentes razas, diferentes todo, o sea, entonces es diferente el ambiente de aquí a París, porque en París es también cosmopolita, pero ya es como que gente, jóvenes adultos, ya más adultos. Ok, ya. Y aquí se ven más jóvenes, se ven como preparatoria, empezando la universidad, o sea, más chavos. Ok. Y en Marsella se me hace más como el estilo de gente más mayor, como que ya se van para allá para relajarse. Como el retiro y todo eso. Exactamente, como que ya viven tranquilos cerca del mar, ¿me explico? O sea, sí hay chavos y todo, no es que no existan, pero como que se ve más la diferencia de la cantidad más de marcado, personas, ¿no? Okay. Más marcado el que hay. En unos hay como jóvenes adultos, en otros son jóvenes y en otros ya son como los señores. Y así que digas, qué bonito lugar, regresaría de nuevo. A los tres. ¿A los tres? Principalmente aquí me gustó mucho la ciudad, pero y más tuve tiempo de conocerla casi toda. ¡Yay! Entonces me encantó la ciudad y todo, la comida, te digo, la gente, eso es simpático, los ríos y todo, y también iría sobre todo a Marsella. ¿Si te gusta la playa? Sí, la ver playa. El mar y el sol y la playa y todo, aunque sea de piedritas, pero está bien padre. Te llevas zapatitos y ya, porque luego es como, ay. Ya con zapatitos de playa, listo. Pero sí es muy bonito, es diferente. Muy bien, bicha, pues espero que te la hayas pasado padre. Sí, muchas gracias por tenerme aquí, yo me la pasé increíble. Y no sé, así de experiencia, ya para terminar, de experiencia terminal, ¿qué tip o consejo les darías, por ejemplo, a un mexicano que quiera viajar a Francia o a Europa? Aparte de saber un poco el idioma. Trae ropa variada, pero trae poca ropa. Es mi consejo. Usa siempre el práctico jabón. De llevar tu jabón y lavar lo indispensable, pero sobre todo eso, que no gastes espacio en la maleta trayendo cosas innecesarias. O sea, trae lo básico, no importa, no necesitas traer si eres mujer, todo el set de maquillaje o todos los estilos de ropa de primavera, verano, invierno, otoño y todo lo demás. Y si eres hombre tampoco necesitas traer así como los 50 pares de tenis, o sea, como que un par de cada cosa así básica y con eso la haces, no necesitas tanta maleta. La caja de maquillaje de las mujeres, pues igual una bolsita, ¿no? Y lo práctico, o sea, porque no es como que vengas aquí a hacer el desfile de modas. Vas a conocer, ¿no? Si vas a conocer, con la idea de conocer y además que vas a ir moviéndote de un lado a otro, mientras más práctico y pequeño sea tu equipaje, mejor. Más rápido. Más fácil. Muy bien. Muy bien, pues eso es todo. Gracias por estar aquí en Navi en Francia, con Karen también en Francia, por el momento. ¡Yay! Nos vemos. Bye.